y tenemos el gusto de saludar a Sergio Palazzo, que es secretario general de la Asociación Bancaria, además es diputado nacional por el Frente de Todos. Sergio, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Ernesto, un saludo a todos en el estudio y a toda la audiencia. A ver, quiero arrancar por algo muy general. Estamos a día 19 el día de hoy, o sea, 9 días desde que asumió Milei. ¿Qué estás viendo que está pasando? Bueno, veo una serie de medidas que se anuncian, algunas con instrumentos jurídicos como algunos decretos y otras que supuestamente van al Congreso, que tienden claramente a producir un ajuste muy fuerte en la sociedad, ¿no? Cuando uno mira la pretendida baja de 5.4% del PBI que pretende el presidente de la Nación, y mira los rubros y mira en qué sectores va a cortar, confluye que el 67% aproximadamente ese recorte pasa por vinculación directa con los trabajadores, con el trabajo, con el empleo y con los ingresos. Así que lo miro con bastante preocupación la orientación política que tiene ese ajuste. A ver, ¿a qué te referís cuando decís esto va directo sobre los trabajadores? Cuando el presidente hace referencia, el ministro de Economía hace referencia que va a tratar de disminuir el 5.4 del PBI, especifica de dónde van a salir ese ajuste. Y un 2,35%, que sería el 43,5% del ajuste, tiene que ver con la revisión de impuestos a las ganancias, transferencias a provincia donde estaría el recorte del FONIT, suba de tarifas y transporte, destrucción de empleo en obra pública, el congelamiento del potencial trabaja, afectación de trabajadores estatales por gasto de funcionamiento. Ahí ya tenés 43,5% del ajuste. Cuando vos lo cuantificás la medida te da eso. Si seguís, los jubilados van a representar casi el 10% del ajuste, porque es lo que establece el ministro en los informes que ha publicado, es que va a bajar el 0,50 el gasto en trabajadores pasivos. Y después cuando te vas al gasto de obra pública, que es una caída del 0,75, es el 14%. Lo sumás y es impacto directo sobre el empleo, los ingresos. El 67% de ese ajuste pasa por los trabajadores, la actividad o por los trabajadores, por los ingresos de los trabajadores y de los jubilados. Ahora, Sergio, hasta donde vos podés entender, porque todos tenemos límites para entender este tipo de cosas, te hago dos preguntas. La primera, sí. ¿Vos creés que este ajuste logra estabilizar precios? Es decir, que el discurso de gobierno es van a sufrir ahora, pero después va a haber estabilidad y por lo tanto confianza y por lo tanto crecimiento, desarrollo sostenido, ¿o no? Y la segunda, ¿vos creés que la sociedad va a convivir pacíficamente o, digamos, armónicamente con estas medidas? Mira, la estabilidad de precio, ellos están hablando mucho y seguidamente de que habría que acomodar, dicen, los precios relativos. ¿Y los precios relativos contra qué? Uno se pregunta. Si es contra salario, y va a ser una pérdida de poder adquisitivo de ingreso. Y si no es contra salario, porque los salarios van al ritmo de la inflación va a continuar. Esto es así. No hay otras medidas en ese sentido. Yo creo que la sociedad va a tener una reacción a partir de que se dé cuenta que hay una caída fuerte de su ingreso que no le permita cubrir necesidades elementales. Si el boleto de tren, de colectivo, te lo ponen en 500, 600 pesos, venías pagando 50 y vos tenés que gastarte 1.000 pesos para ir, 1.000 pesos para volver, y lo multiplicás por la cantidad de días que trabajás o que salís a buscar trabajo, ya tenés un impacto que de algún lado vos vas a tener que sacar ese dinero, y ese dinero vas a sacarlo de cosas o de bienes o de consumos que vos venías efectuando con anterioridad, incluido tu canasta familiar, con lo cual entiendo que en la medida en que esto vaya afectando al ingreso de los trabajadores, que implique no atender necesidades básicas, y no va a haber mucha paciencia con las medidas del gobierno. Ahora, ¿qué imaginás que va a ser la dirigencia sindical? Por ejemplo, ante el desafío de Patricia Bullrich, no se marcha por la calle, porque básicamente lo que está diciendo eso. Nadie marcha por la calle, sean 50.000 o por la vereda, dijo, ¿no? Dijo por la vereda, en fila india, y en todo caso después en una plaza. ¿Qué imaginás que van a ser los sindicatos? Bueno, en principio ya hay presentaciones a nivel internacional en la OIT, debe respetarse el derecho de huelga, debe respetarse el derecho de manifestarse,
creo que no es bueno establecer un protocolo. Las primeras medidas fueron económicas y de ajuste, y la segunda un protocolo. No es una buena señal. Antes de hablar de recomponer los ingresos por la afectación de las medidas económicas, se habló de cómo neutralizar las potenciales protestas. Lo primero es denunciarlo internacionalmente, y lo segundo, bueno, la CGT ha sido clara y las dos CTA también, en cuanto a que le elevaron, en el caso de la CGT, una propuesta de 15 puntos que entendíamos no deben ser modificados o alterados, y si esos puntos se modifican, seguramente habrá un nivel de conflictividad. Ahora, respecto al protocolo en cuestión que me preguntás, a mí me parece un exceso, me parece una puesta en escena muy complicada en un marco donde, si la gente va a tener muchísimo menos ingresos para atender sus necesidades básicas, y le decís que no puede salir a protestar, y aparte ayer agravado cuando dicen, la ministra creo que de Capital Humano dijo ayer, el que no cobra, el que corta o el que marcha no va a cobrar, que en sus casas. Bueno, después, ¿qué te van a hacer? Te van a decir, el que marcha no va a tener salud pública, el que marcha no va a poder ir a la escuela pública. No me parece un camino correcto el que hayan tomado, porque saben que va a haber un nivel de presión de la sociedad, así que no me parece correcto, y la medida que tendrá que tomar el movimiento obrero será cuidar a los trabajadores, cuidar sus ingresos, y mantener y cuidar lo que consagra la Constitución, que es el derecho a la protesta. Palazzo, su gremio tiene habitualmente ingresos que la verdad son mejores que los de muchos otros trabajadores. ¿En cuánto cerró finalmente la paritaria del año 2023? 188,2%, con una cláusula gatillo retroactiva al mes de diciembre para el supuesto que la inflación supere ese porcentaje. Bien, es decir que cualquier trabajador registrado de su sector no pierde contra la inflación. ¿Y puedo saber cuál es el básico, el mínimo, el que sí, cobra, no, el que recién entra? Sí, entre sueldo conformado y un adicional que cobran todos los trabajadores, que es participación en las ganancias, el sueldo inicial para el mes de diciembre quedó establecido en 697.300 pesos aproximadamente. Bien, 7 gambas, bien. Sergio, no sé si querés cerrar la nota de alguna manera. Sí, pedir que las autoridades del gobierno tengan un poco más de tranquilidad y un poco más de sensibilidad en sus medidas. En principio, este ajuste no lo iba a pagar la gente. Yo acabo de dar números que son los propios del gobierno, demostrando que tremendo ajuste lo va a pagar la sociedad. Así que les pediría que retomen su propuesta original de que la gente no iba a pagar el ajuste. Y segundo, pedirles tranquilidad, porque en nada ayudan ni un protocolo de seguridad amenazando con palos, represión, cárcel al que proteste, o medidas coercitivas y casi de chantaje de que el que va a una marcha no cobra un plan. Yo creo que se necesita tranquilidad por parte de quien gobierne y no desequilibrios emocionales a la hora de tomar medidas o de hacer anuncios o de tirar frases que pueden servir para un momento de la sociedad, pero no sirven para un sector de la sociedad, pero no sirven para este momento de la sociedad. Sergio, te mando un saludo y gracias por la generosidad de habernos atendido. Gracias a ustedes.